RTP. Nos acompaña la doctora Lorena Piedra, ex analista de la Secretaría de Inteligencia de Ecuador. Doctora, sea usted bienvenida. No me gusta mucho que me presenten así. Porque bueno, con mucho gusto, ¿no? Yo soy docente universitaria y más bien siempre dejar en claro que yo puse mi renuncia voluntariamente a la SENAIM por los actos horrorosos de los que llegué a tener conocimiento y jamás seré cómplice, ¿no? Entonces siempre me gusta aclarar eso porque si bien tengo mucha experiencia en inteligencia y he sido analista de inteligencia, pues deshonesta y cómplice de ilegalidades y violaciones de derechos humanos. Pero no ha sido la Matajari ecuatoriana. Para nada, para nada, siempre desde el análisis de inteligencia. Un gusto y bueno, ¿en qué les puedo servir? Ahí comienza mi jefa. Estar con ustedes siempre. Adelante, jefa. Gracias. Doctora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Doctora, iniciar por lo que hemos visto en las últimas horas, realmente más allá de los cuestionamientos, de las hipótesis, de las líneas de investigación que tenga la Policía Nacional. ¿Cómo terminamos con esta distribución de nuestro territorio por bandas delictivas? Seguimos viendo exactamente lo mismo como desde un sistema de inteligencia o como desde la fuerza pública se puede ir manejando estas situaciones. Hablo específicamente de los 8 desaparecidos que fueron a Milagro y luego se encontraron en la vía Babahoyo-Juján. Sí, esto es, bueno, un tema que nos interpela y que tiene que ser visto desde el contexto y la lógica sistémica que tiene el problema. Lo que primero quiero abordar, que lastimosamente se siente en Quevedo, la provincia de Los Ríos en general, es el tema de la indolencia y la justificación. O sea, lastimosamente el clima en este momento en Quevedo es de personas que opinan y dice, bueno, pero ¿por qué se fueron todos en moto como en esta caravana? Si se sabe que eso es peligroso, si tú ya no puedes cruzar de un territorio a otro, y era obvio que esto les iba a pasar, ¿no? Entonces, primero quiero hacer un disclaimer frente a la indolencia y la normalización que puede haber en la sociedad, que es bastante superficial al analizar un problema que es bastante grave, ¿no? Yo creo que para las personas que de alguna manera tenemos determinadas cercanías con la provincia de Los Ríos, es impresionante cómo tú puedes escuchar a otros que normalizan que ya no puedas pasar de una parte a otra en moto porque es territorio de alguien más y demás. Yo creo que ese elemento es importante porque como sociedad civil no podemos empezar a normalizar temas que terminan en la muerte de seres humanos en primera instancia y en segunda instancia hablar tan superficialmente del problema. No nos olvidemos que son vidas humanas y cada vida humana cuenta, ¿no? Y en segunda instancia, el problema de las estructuras de delincuencia organizada y su actuar en el territorio es sistémico y ya no tiene la misma lógica que tenía antes. ¿A qué me refiero? O sea, en este momento ya no podemos estar hablando de estructuras de delincuencia organizada que se mueven por una lógica jerarquizada y demás, con estas concepciones que quizás eran bastante válidas, yo diría hasta hace unos 5 años. Ahora en el Ecuador y en general en América Latina se ve que estas estructuras aprenden pronto, se mueven, se adaptan y el Estado de alguna manera se sigue moviendo. Y yo digo no solo desde el ámbito de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, que este año ha iniciado una presencia permanente en la provincia de Los Ríos, sino también desde el tema legal. ¿Y a qué me refiero? Que en el momento de tú procesar y hacer las investigaciones desde fiscalía, desde los agentes de la policía investigadores que llevan a cabo los casos, tienen que moverse con tipologías penales y términos jurídicos que están para una realidad que ya no existe, y con unas capacidades que obviamente limitan la capacidad real de convertir, por ejemplo, inteligencia
en elementos que se judicialicen y tú puedas cerrar el círculo. O sea, ¿de qué me sirven los operativos de las Fuerzas Armadas todo el tiempo si a la final no tengo la capacidad de judicializar la inteligencia y de detenerlos? Bueno, con los parámetros que siempre se debe cumplir, ¿no? Y de que estas personas por delinquir tengan una consecuencia justa, legal y proporcionada por estos actos que riñen con la ley, ¿no? Y que muchas veces son atroces. Entonces, yo creo que aquí tenemos un problema sistémico. Ya no se trata tanto de qué puede hacer la policía o qué puede hacer las Fuerzas Armadas, sino cómo el Estado lidera para coordinar con los otros actores que tienen que ver con el territorio y no hacen su parte. Doctora, buenos días. En medida que puede hacer de esta relación entre las otras instituciones, primero déjenme revisar un poco las declaraciones que ha dado el gobierno nacional, que han dado golpes durísimos, que han detenido cabecillas, pero que luego estos grupos se han reorganizado. ¿Qué significa eso dentro del incremento del crimen y de la organización delictiva? Que ciertamente si detener cabecillas, si bien, o sea, tú no puedes negar que esto tiene un efecto, porque lo tiene, al igual que los toques de queda. O sea, tú como consecuencia de los estados de excepción focalizados, de los toques de queda, sí tienes una reducción de las muertes violentas. Y de hecho, en un radio alrededor bastante importante, no tienen lugar como estas muertes violentas. Sin embargo, estas cosas que no dejan de ser positivas, porque cada vida que se salva es una victoria, tienen un efecto bastante corto en el tiempo, al igual que eliminar la cabeza de una organización criminal. La organización criminal va a seguir operando mientras existan más incentivos. Y lo que es increíble, y igualito pasa en otros entornos. Más capturas de droga hacen más difícil el trabajo de las organizaciones criminales, lo que genera que en el mercado ilícito les paguen más por su trabajo, porque se sabe que tienen que sortear más dificultades y el precio de la droga sube. Por ende, aunque el trabajo sea más riesgoso, deja más réditos. Y en un contexto de mucha pobreza, de una serie de falta de oportunidades, de desarrollo de trayectorias de vida para N cantidad de personas, que es pues bastante importante en Ecuador, y en determinadas provincias esto se vuelve más crítico. No faltan los incentivos para que una serie de personas y de familias opten, a pesar de los riesgos, a tener una vida pues que está dependiendo y está vinculada con las estructuras de delincuencia organizada. Entonces, va por ahí. Hay límites, o sea, si es que, por ejemplo, yo descabezo líderes de organizaciones criminales, los saco de que operen ahí, pero no coordino con la fiscalía, no coordino con el Consejo de la Judicatura, no tengo un proceso completo que a mí me permita asegurar resultados. Y más aún si no coordino también con las acciones en el mediano y en el largo plazo en la parte social, que son indispensables. Doctora, justamente apuntando a que usted decía, y coincido yo, que esto es un problema sistémico, evaluemos una foto del momento. Los 4 de las Malvinas. Las Fuerzas Aéreas ayer dieron sus condolencias, sin embargo, el coronel indicaba que las declaraciones del Ministerio de Defensa sí pudo contribuir a estigmatizar a las víctimas de este terrible caso. Le pregunto, ¿eso también de alguna manera condiciona la forma en la que nos relacionamos con el crimen organizado y la manera en la que entendemos debe ser atendido? Porque ante voces con rango de oficialidad y de autoridad, esta estigmatización pasa a ser también discurso oficial. A ver, yo creo que aquí hay que distinguir. Lo que sucedió ayer no es un hecho menor. Tú no solo viste a un miembro de altísimo rango, ¿no es cierto?, importantísimo de las Fuerzas Armadas, leer el texto de disculpas que le otorgó por un fallo, pues, la Corte Constitucional. Tú lo que viste ahí fue, además, lo que él, o sea, cómo él, como ser humano que reconoce lo que en verdad pasó y lo que causó
se disculpa primero y él dice, a mí me parece súper importante en un acto de reconciliación nacional que es indispensable, él dice antes de empezar a leer y dice abro comillas, cierro comillas y luego lee lo que la orden judicial dice que tiene que decir, él reconoce. Y él primero también pide una disculpa, haciendo carne y entendiendo, porque incluso la voz estaba quebrada, ¿no? Todo lo que implicó esto. Entonces, a mí me parece que eso no es un hecho menor. Me parece que este tema de las disculpas sí va a marcar un antes y un después en la manera en la que se procede. Y yo creo que es evidente que lo que vimos en el caso de los niños de las Malvinas, algo que no debería volver a pasar jamás. Y por eso me pareció tan importante este acto tan sentido de no sé si el término correcto sea disculpas públicas, porque creo que piden perdón y disculpa. Esto tiene una forma jurídica en la que la puso la Corte Constitucional que es importantísima y que cumple con estándares de derechos humanos. Yo creo que lo más importante es procesar, ¿no? Y dejar ver qué es lo que pasa. El Ecuador está en el marco de un conflicto armado no internacional que por un momento requirió medidas extraordinarias que han hecho que las Fuerzas Armadas cumplan el papel de la policía sin tener la preparación necesaria como para poderlo hacer y la formación en derechos humanos que se sabe que los miembros de la Policía Nacional tienen y refuerzan absolutamente todos los años como parte de sus procesos institucionalizados de profesionalización. Esto no está en la tropa, si en alguna medida está dentro de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, pero no en todos los miembros de tropa y ciertamente les pilló esta declaración con una formación que no está para hacer las veces de Policía Nacional y ahí se ve obviamente las consecuencias de una implementación de política pública en el marco de emergencia. Doctora, sí, justo para tocar este punto tan importante que es el marco de las competencias entre las instituciones, usted hace un señalamiento tan necesario. Y bueno, la pregunta también es, ¿en qué se está transformando el Servicio Nacional de Inteligencia? ¿De qué manera se está utilizando? Tal vez como una herramienta, porque también vemos que en el corto plazo se quiere enviar un mensaje a través de acciones específicas, pero que en el largo plazo no se está integrando, como usted bien señala, a esa necesidad de coordinación entre distintas instituciones y vemos a ministros haciendo roles que tal vez están por fuera de sus competencias en allanamientos y tal. Entonces, ¿cuál es el llamado ante esta situación en el que se mezclan las competencias de las instituciones sin solventar un problema que es de más largo plazo y que es mucho más profundo que la comunicación en este instante? A ver, esta pregunta es compleja. La verdad, yo desconozco, porque no es de conocimiento público, a qué se dedica el Centro Nacional de Inteligencia, no rinden cuentas. Yo creo que esto en el marco de una democracia siempre es necesario y es saludable incluso para fortalecer la institucionalidad. Pero de lo que sí se rinde cuentas y me parece bastante positivo es de una serie de iniciativas que tienen auspicio y bandera de la Unión Europea. Por ejemplo, el Centro de Fusión de Inteligencia que se inauguró el año pasado para actuar contra las estructuras de delincuencia organizada que mandan cocaína a la Unión Europea y que entiendo funciona con estándares éticos bastante profesionalizada y que además da unos resultados increíbles. Y ahí, en cómo funciona este Centro de Fusión de Inteligencia, tú ves todas las ventajas que te puede dar a nivel nacional y a nivel internacional, cooperar, seleccionar el mejor talento humano y abrirte a realizar un trabajo profesionalizado con personas bastante probas y obviamente con el apoyo tecnológico que es tan importante que lo da la Unión Europea. Además, tener una visión en el mediano y en el largo plazo. Estamos esperando, porque yo he llegado a tener conocimiento de que ya el plan nacional de defensa pues va a ser sacado a la luz pública dentro de poco, que hay una serie de procesos que se están cerrando. Siempre los procesos de planificación llevan tiempo. Y una vez que salga esto, pues este documento nos va a dar las luces y va a estructurar el sector seguridad con unos límites y con un tema de saber quién hace qué. Ahora, el tema que siempre está pendiente es el de los gobiernos autónomos descentralizados y cómo van a concretar su tarea en la prevención de
del delito, porque sí tienen una competencia que les deja actuar en el ámbito preventivo y a veces, no digo siempre, pero yo digo, a veces hay estos malos elementos dentro de las administraciones municipales que lastimosamente por la informalidad han estado coludidos con elementos de estructuras de delincuencia organizada y que les dejan operar, ¿no? Por su mala labor. Entonces ahí, esta es la otra tarea pendiente. El gran reto que tiene el Ecuador es la coordinación institucional, el tema de incorporar más elementos técnicos en el debate de seguridad, como por ejemplo la ley antimafias, que le falta muchísimo poner los pies en la tierra, enfocarse. Hablaba de esto en una entrevista esta semana. Yo digo, esa ley antimafias está bonita, tiene buenas intenciones, pero no pasa a ser práctica y carece de todo un respaldo técnico que debería tener y que se espera de la Asamblea Nacional, ¿no? ¿Qué es lo que realmente le falta a esa ley tan expuesta por el gobierno como una herramienta poderosa? Le falta profundidad técnica. Y dice que va a hacer 1000 cosas a través de la ley, pero no te establece cuál es la teoría de cambio en asuntos de política pública que está por detrás. Y además no se compadece con la capacidad institucional real del Ecuador para poner en práctica estos elementos. Yo digo, aquí hay una serie de ideas que suenan siempre lindas, ¿ya? Otra de las ideas lindas que sonaba súper bien fue en el gobierno del expresidente Lasso, cuando autorizó el porte de armas para población civil en el Ecuador y dijeron, sí, esto nos va a permitir estar seguros y medida altamente popular. Medida que criticamos desde gremios como la Asociación Ecuatoriana de Estudios Internacionales, donde advertimos qué es lo que iba a pasar, qué es lo que se ve ahora y sobre todo, bueno, en circunscripciones como el Distrito Metropolitano de Quito, un aumento de las muertes violentas que son perpetradas con armas de fuego. O sea, lo que pasa es que las armas terminaron en manos de las organizaciones criminales porque no hay capacidad real de las Fuerzas Armadas, peor aún con estas más de 23 misiones extraordinarias que están cumpliendo para hacer bien lo que sí deberían hacer bien, porque están en las cárceles, porque están haciendo de policías. Entonces ahí tú ves una linda medida que apareció como la gran cosa y de repente se convierte en algo que agrava la situación y termina en que se pierden más vidas a nivel nacional como consecuencia de la violencia perpetrada por armas de fuego. Doctora, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Gracias por hablar de este Un tema abrazo. y de todo lo que hemos hablado Gracias. aquí. Muy amable. Gracias, muy amable. RTP